El reinicio de la historia. Una civilización borrada. Hay una pregunta que cada vez más personas comienzan a hacerse. ¿Y si la historia que nos enseñaron no es realmente la historia completa? Durante los siglos nos han dicho que la civilización humana ha avanzado de forma lenta y progresiva, que pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce, luego al hierro y finalmente al mundo moderno. Pero cuando observas ciertos detalles, la narrativa empieza a mostrar grieta. Ciudades enteras que fueron destruidas por incendios inexplicables. Arquitectura monumental que aparece de repente en lugares donde supuestamente no existían los recursos para construirla. Y cronologías históricas que curiosamente parecen reorganizadas después de grandes catástrofes. Algunos historiadores llaman a esto el reinicio. Pero ¿qué significa realmente ese término? Para unos el reinicio es simplemente un evento catastrófico. Un terremoto, una guerra global olvidada, o una serie de desastres que destruyeron civilizaciones enteras y obligaron a la humanidad a empezar de nuevo. Para otros el reinicio no fue natural, sino deliberado. Una operación para borrar una cultura anterior, reemplazada por un nuevo sistema de control. Una de las ideas más inquietantes dentro de esta teoría es que el verdadero poder no está en las armas ni en el dinero, sino en el control de la memoria colectiva. Si destruyes los archivos, si quemas las bibliotecas, si reescribes los libros, entonces puedes redefinir completamente el pasado. Y si controlas el pasado, controlas el presente. Muchos investigadores señalan que entre los siglos XVIII y principios del XX ocurrió algo extraño. Cientos de ciudades del mundo sufrieron incendios devastadores. Chicago, Seattle, San Francisco, Boston, Londres. La explicación oficial siempre fue la misma. Accidentes. Una vaca que patea la lámpara. Una chispa en una panadería. Un incendio que nadie pudo detener. Pero al observar las fotos de la época aparecen preguntas inquietantes. ¿Por qué tantas ciudades quedaron destruidas casi al mismo tiempo en la historia? ¿Por qué después de estos incendios surgen nuevas ciudades con arquitectura monumental? Aparentemente imposible de construir tan rápido. Y sobre todo, ¿de dónde salieron esos edificios? Las fotografías del siglo XIX muestran algo aún más extraño. Grandes ciudades con avenidas enormes, edificios gigantescos, pero casi sin gente, calles completamente vacías. En algunos casos parece que la infraestructura ya existía antes de que la población llegara. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis radical. ¿Y si muchas de estas ciudades no fueron construidas por las personas que las ocuparon, sino por una civilización anterior, una que desapareció? Otros investigadores creen que el reinicio no fue necesariamente una destrucción total del planeta, sino algo más sutil, un reinicio social, un proceso en el que las estructuras de poder rediseñan la sociedad desde cero, a través de guerras globales, crisis económica, control del sistema educativo, manipulación de los medios. El resultado es una población que ya no recuerda lo que ocurrió antes. Y cuando la memoria desaparece, la historia puede reescribirse nuevamente. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Algunos teóricos sugieren algo más inquietante aún, que este no sería el primer reinicio, que la humanidad podría estar atrapada en un ciclo de civilizaciones que aparecen, alcanzan un alto nivel de desarrollo y luego desaparecen. Las pirámides, las ciudades megalíticas, las ruinas inexplicables en todos los continentes, ¿son vestigios de esos ciclos o simples coincidencias arqueológicas? El problema, los críticos entre estas teorías dicen algo importante.
No existe evidencia definitiva de un reinicio global, pero los investigadores alternativos responden con otra pregunta. Si realmente ocurrió un reinicio, ¿no sería lógico que la evidencia también hubiera sido eliminada? Porque si destruye los registros históricos, si controlas las universidades, si decides qué se investiga y qué no, entonces el pasado puede volverse inaccesible. Tal vez el verdadero misterio no sea si ocurrió un reinicio, sino estamos viviendo otro reinicio ahora mismo. Cambios económicos globales, transformaciones tecnológicas aceleradas, crisis que redefinen la sociedad. Para algunos todo esto es simplemente el curso normal de la historia. Para otros es la señal de que el sistema está siendo reconfigurado una vez más. Y si esto es cierto, entonces la mayor pregunta de todas sigue sin respuesta. ¿Quién escribe realmente la historia de la humanidad? Y más importante, ¿quién decide qué partes debemos olvidar? ¿Qué opinan? ¿El reinicio de la humanidad ya ocurrió o está por venir? Miles de civilizaciones durante miles de años han dejado advertencias sobre un evento que cambia el mundo por completo. Un cataclismo, un reinicio. Pero la pregunta más inquietante es esta. ¿Es simplemente un mito o una memoria de algo que realmente ocurre de forma cíclica en la historia de la humanidad? Algunos textos parecen sugerirlo, algunos de los más misteriosos, la Biblia del Kolbrin, un libro poco conocido que supuestamente contiene tradiciones egipcias y relatos antiguos sobre un evento llamado el Destructor. Según estas narraciones, el Destructor aparece periódicamente en los cielos y provoca una serie de catástrofes globales. Cielos rojos, olor a azufre, meteoritos cayendo del cielo, erupciones volcánicas y enormes inundaciones que arrasan civilizaciones enteras. Si estas descripciones fueran reales, estaríamos hablando de algo muy diferente a la historia que nos enseñaron, porque implicaría que la humanidad no avanza en línea recta, sino en ciclos de destrucción y reinicio. Cuando observamos el pasado con atención, aparecen anomalías difíciles de explicar. Ciudades antiguas que fueron abandonadas repentinamente, imperios que colapsaron en un periodo muy corto, y culturas completas que desaparecieron dejando tras de sí monumentos imposibles. Las ruinas de Angkor, las ciudades megalíticas de América, las construcciones gigantescas repartidas por todo el planeta. ¿Quién las construyó realmente? Más importante aún, ¿por qué tantas civilizaciones parecen haber terminado de forma abrupta? Algunos investigadores creen que la respuesta podría ser un evento catastrófico global. Un reinicio. El misterioso siglo XIX. Sin embargo, hay quienes creen que el último reinicio no ocurrió en la antigüedad, sino mucho más recientemente. Tal vez siglo XIX. Hay investigadores que señalan algo curioso. En las fotografías de finales de 1800, principios de 1900, grandes ciudades con arquitectura monumental, pero con poca gente, calles vacías. Edificios enormes aparentemente demasiado avanzados para la tecnología que se supone que existía en ese momento. Y luego ocurre algo extraño. Muchos de estos edificios desaparecen. Son destruidos por incendios, terremotos o demoliciones. Chicago 1871, San Francisco 1906, Seattle 1889. Ciudades enteras reconstruidas en muy poco tiempo. ¿Fue simple coincidencia o estaban borrando algo del pasado? El tema de los huérfanos del Nuevo Mundo. Otro detalle inquietante de esta época fueron los llamados trenes de huérfano. Entre 1850 y 1920, cientos de miles de niños huérfanos fueron trasladados en trenes a través de Estados Unidos para repoblar ciudades y comunidades. La explicación oficial es que eran niños pobres de las grandes ciudades. Pero algunos investigadores se preguntan algo extraño.
¿De dónde salieron realmente tantos huérfanos? ¿Fue simplemente pobreza o eran parte de la repoblación de un mundo que había perdido a su población anterior? Otros creen que el reinicio no siempre tiene que ser un cataclismo natural, puede ser algo mucho más silencioso. Un reinicio social, guerras globales, crisis económica, pandemias, cambios tecnológicos radicales, eventos que alteran completamente la estructura de la sociedad. Y después de cada uno de estos eventos, las reglas cambian, el poder se concentra y aparece un nuevo sistema. Muchos sostienen que después de la Segunda Guerra Mundial nació el verdadero orden mundial moderno. Instituciones globales, sistemas financieros centralizados, gobiernos con estructuras casi idénticas en todo el planeta. Para algunos este sistema no está naciendo ahora. Ya existe desde hace décadas. Y lo que estamos viendo hoy sería solo una fase final de su consolidación. El gran reinicio. Un término utilizado públicamente por organizaciones internacionales para hablar de una reorganización económica global después de la pandemia. Pero para algunos críticos esa frase revela algo mucho más profundo. La idea de rediseñar la economía, la sociedad, la tecnología y tal vez incluso la población mundial. Según esta visión, no serían accidentes las crisis, serían oportunidades o incluso herramientas. Pero existe otra posibilidad, incluso más inquietante, y es que en los reinicios no sean causados por humanos, sino por eventos cósmicos. Cometas, asteroides, cambios solares o incluso objetos celestes que aparecen periódicamente. Esto conecta con relatos antiguos que aparecen en muchas culturas. El diluvio universal, los ciclos de destrucción de las tradiciones hindúes, los soles que terminan en la cosmología azteca, historias diferentes, pero con un patrón muy similar. Tal vez el problema no es que falten teorías, el problema es que faltan respuestas claras. La historia de la humanidad es realmente continua o ha sido interrumpida varias veces. Las élites simplemente aprovechan las crisis o participan activamente en ellas. El último reinicio ocurrió hace siglos o está a punto de suceder. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. Si un reinicio global realmente ocurre cada cierto tiempo, ¿cómo sabríamos que estamos viviendo justo antes de uno? Tal vez veríamos señales como crisis económicas globales, cambios tecnológicos radicales, conflictos internacionales crecientes y un sistema mundial que parece prepararse para algo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también es posible que dentro de 100 años los libros de historia describan nuestra época como el momento justo antes del próximo gran reinicio. Si es que alguien queda para escribirlo. La realidad que vivimos fue diseñada. Existe una idea que ha aparecido en diferentes épocas, filosofías y tradiciones. Que la realidad que experimentamos no es completamente objetiva, sino una construcción colectiva, una realidad moldeada por lo que la mayoría cree. Algunos filósofos modernos lo llaman la construcción social de la realidad, un concepto desarrollado por sociólogos como Peter Berger y Thomas Luckmann en 1966. Pero para otros investigadores esta idea es mucho más radical. Ellos creen que la realidad misma podría depender del consenso humano. Si suficientes personas creen algo, ese algo se vuelve posible. Y si eso fuera cierto, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Quién controla las creencias de la mayoría? El poder de controlar la mente colectiva. Si la realidad depende del consenso social, entonces el verdadero poder no estaría en las armas, ni en el dinero, ni siquiera en los gobiernos. El verdadero poder estaría en controlar la forma en que la gente piensa. Controlar la educación, controlar los medios, controlar la historia,
Porque si controlas lo que la gente cree, entonces controlas el mundo que esta gente percibe. Esto explicaría por qué a lo largo de la historia ciertos sistemas de poder han invertido enormes recursos en propaganda, narrativas oficiales y control de la información. No se trata solo de política, se trata de controlar la percepción de la realidad. En la teoría del gran reinicio, ellos creen que la élite global entiende perfectamente este mecanismo. Los investigadores que van más lejos sobre este llamado gran reinicio, algo que no sería solamente un cambio económico o político, sino algo mucho más profundo, una reorganización completa de la sociedad. En la teoría, las élites saben que una gran población genera demasiadas ideas, demasiadas creencias diferentes, demasiadas formas de ver el mundo. Eso hace que la realidad colectiva sea difícil de controlar. Pero si la población fuera mucho más pequeña, si solo quedara un grupo reducido de personas que comparten las mismas creencias, entonces ese grupo podría moldear la realidad con mucha mayor facilidad. Su visión del mundo se convertiría en el nuevo consenso global. La pregunta sobre las civilizaciones anteriores. Esto también ha llevado a algunos investigadores a replantear otra cuestión. Si las creencias colectivas pueden moldear la realidad, entonces las civilizaciones del pasado podrían haber vivido en realidades muy diferentes a la nuestra. Tecnologías diferentes, conocimientos diferentes, incluso leyes físicas percibidas de forma distinta. Algunos investigadores de la historia alternativa creen que civilizaciones anteriores podrían haber tenido un conocimiento que hoy hemos olvidado y señalan algo curioso. En muchas ciudades del mundo existen edificios monumentales que, según la historia oficial, fueron construidos en periodos extremadamente cortos. Castillos gigantes en Canadá, ayuntamientos monumentales en Estados Unidos, arquitectura megalítica en ciudades que en teoría eran pequeñas comunidades rurales. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.